Bueno, ahora vamos a hablar en esta cápsula sobre los defectos lógicos de los sistemas jurídicos y vamos a empezar diciendo que es común afirmar que una de las funciones básicas del derecho y posiblemente la principal es la de guiar al comportamiento de las personas y estableciendo qué cursos de acción pueden o no pueden, desde un punto de vista deóntico, llevar a cabo. Dicho en otros términos, los sistemas jurídicos y con carácter general, todos los sistemas normativos, determinan qué tipo de conductas son permitidas, obligatorias, prohibidas o facultativas. Y este tipo de mecanismo de control de conducta suele tener carácter instrumental, en la medida en que mediante la regulación de comportamientos se pretenden alcanzar otros objetivos o desarrollar funciones superiores o últimas, tales como garantizar cierto grado de orden, seguridad y estabilidad, o alcanzar cierto nivel de justicia en la sociedad. Pero sea cual sea estos fines u objetivos, se precisa para poder alcanzarlos el ordenar los comportamientos de los ciudadanos e instituciones, y de tal modo que es habitual concebir el derecho como un conjunto de normas que dirigen la conducta de sus destinatarios con toda sofisticación, y esto con una afirmación requerida, junto con los mecanismos coercitivos necesarios para garantizar cierto grado de cumplimiento y eficacia de aquellas. No cabe duda de que esta función de dirigir o guiar la conducta de los destinatarios se ve frustrada cuando el propio sistema correlaciona un mismo caso o situación con soluciones deónticas distintas e incompatibles, como por ejemplo cuando bajo las circunstancias una norma del sistema establece que cierto comportamiento es obligatorio, mientras que otra califica ese mismo comportamiento como prohibido, o como cuando lo que una norma permite es al mismo tiempo prohibido por otra distinta. En supuestos de este tipo, el sistema normativo fracasa en su pretensión de ofrecer una pauta de comportamiento claramente determinada, pues está proporcionando instrucciones incompatibles a la gente, forzándolo en consecuencia a no poder ajustar su conducta a lo que establecen las distintas normas aplicables al caso. Por esto, podemos decir también que una norma obliga a realizar lo que otra prohíbe, o bien el agente violará la prohibición si realiza un comportamiento, o bien vulnerará la obligación si se abstiene de ello. De modo similar, en un contexto en el que una norma prohíbe lo que otra permite o faculta realizar, si el agente ejercita el permiso necesariamente incumplirá la prohibición, mientras que si se abstiene de realizar la conducta para respetar la prohibición, nunca podrá hacer uso del permiso. Este tipo de situaciones en las que el sistema normativo nos ofrece pautas de conducta incompatibles pueden ser denominadas, al menos en una primera aproximación genérica, como conflictos normativos. Como resulta evidente, los conflictos normativos tienen importantes repercusiones prácticas en la medida en que no permiten ofrecer a los destinatarios una pauta clara y determinada. Y esto, incluso peor, si dado no puede evitarse una infracción normativa y el sujeto se ve abocado a la correspondiente sanción por incumplimiento. Además, los conflictos normativos también plantean importantes cuestiones teóricas. Por un lado, un conflicto normativo puede evidenciar la existencia de una inconsistencia lógica en el sistema, con lo que éste será defectuoso, al menos desde una perspectiva formal. Por otro lado, en la medida en que las decisiones jurídicas, ya sean administrativas, judiciales, etcétera, deben estar justificadas, mostrando de algún modo que la decisión tomada es la jurídicamente correcta. Y esto corresponde conforme a derecho. Para el caso en cuestión, la presencia de un conflicto normativo puede plantear serios problemas de justificación, si del mismo modo pudiera existir base para justificar otra solución distinta e incompatible. Por esto, en conexión con lo que acabamos de decir, puede destacarse que han existido tradicionalmente dos grandes perspectivas o formas de aproximación teórico-filosófica al fenómeno de los conflictos normativos.
Una primera perspectiva consiste en acercarse al fenómeno concebiéndolo fundamentalmente como un problema de tipo formal o referido al propio sistema normativo, en la medida en que los conflictos evidenciarían que el sistema es defectuoso o inconsistente. Y esta es la perspectiva que tradicionalmente ha predominado en la teoría jurídica, a través de las llamadas antinomias o contradicciones normativas. Y el foco de atención se centra en el propio sistema, que presenta un defecto formal al que conviene dar una respuesta. El problema pragmático que esto puede suponer para el agente que no dispone de una pauta clara de comportamiento sería más bien secundario o una mera consecuencia de la cuestión principal, de tipo lógico formal. Ahora, por esto vamos a hablar sobre las contradicciones normativas y el problema de los conflictos normativos ha estado ligado tradicionalmente en la teoría jurídica al concepto de contradicción normativa. Posiblemente esto responda a que ha sido habitual, tanto en la teoría del derecho como en la ciencia jurídica, afirmar que el derecho no es un simple cúmulo o conjunto de normas, sino que es un sistema. La noción de sistema sugiere, entre otras cosas, tanto que entre los elementos del conjunto se dan ciertas relaciones, como pueden ser las relaciones genéticas, la legalidad, o de las relaciones lógicas, la deducibilidad, como que el conjunto tal presenta ciertas propiedades formales, como pueden ser la completitud o la consistencia. En este último aspecto que acabamos de decir de la consistencia, donde nos tenemos que ubicar al hacer referencia a las contradicciones normativas, existe un amplio acuerdo sobre este concepto y se dice que nos encontramos siempre que a un mismo supuesto, de hecho, le sean aplicables dos o más normas que establezcan consecuencias jurídicas distintas e incompatibles para ese mismo caso. Por citar únicamente a dos importantes teóricos como Alf Ross, afirma que existe una contradicción cuando se imputan efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas, mientras que Norberto Bobbio sostiene que se trata de la situación en que dos normas que pertenecen al mismo ordenamiento y tienen el mismo ámbito de validez imputan efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas. En parecidos términos se expresan otros autores y nos hallamos ante situaciones cuando, por ejemplo, una norma prohíbe la que otra permite, como ya lo hemos mencionado anteriormente, o una norma faculta a lo que otra obliga. Por otro lado, el hecho de referirnos a este tipo de situaciones indistintamente como contradicciones normativas parece sugerir que nos hallamos ante contradicciones lógicas estricto sensu, y de hecho muchos autores asumen que los casos de contradicción suponen genuinas contradicciones lógicas en el sistema. Y no es necesario aquí entrar en el complejo tema de si son posibles las relaciones lógicas entre normas, cuestión que es objeto de interminables discusiones filosóficas y, en todo caso, conviene poner de manifiesto que las consecuencias de una contradicción entre proposiciones en lógica estándar y las consecuencias son cada una en su ámbito análogas. Y así como una contradicción en lógica estándar supone que las proposiciones fracasan necesariamente en su pretensión de ofrecer una descripción verdadera de la realidad. Por esto, una contradicción supone que el sistema normativo fracasa necesariamente en su pretensión de dirigir la conducta de la gente. Como ya se ha señalado, en situaciones de contradicción, haga lo que haga el destinatario de las normas, vulnerará al menos una de ellas, puesto que resulta imposible el cumplimiento simultáneo de todas ellas. Otra cuestión a destacar consiste en considerar si los sistemas jurídicos son necesariamente coherentes o si por lo contrario la coherencia solo puede ser concebida como un ideal racional al que los sistemas jurídicos han de tener. La concepción del derecho como sistema puede hacernos proclives a considerar que la consistencia, como ausencia de contradicciones, es una característica definitoria de los sistemas jurídicos, de modo similar a como para muchos autores de derecho es necesariamente completo y no solo para autores del positivismo, como Hans Kelsen, y del realismo, como Alf Ross,
Y si así fuera, deberíamos concluir que los supuestos de contradicción son sólo aparentes porque el derecho es siempre consistente y un buen análisis nos ha de hacer ver que en realidad tal contradicción normativa no existe. La otra posibilidad es asumir la posible presencia de contradicciones y considerar la coherencia únicamente como un ideal al que se ha de tener, siendo primordialmente una responsabilidad del legislador el conseguirlo. De cualquier modo, si nos limitamos únicamente al derecho positivo, considerando que se trata de una creación humana y nuestra racionalidad es limitada, que es un producto histórico que responde a consideraciones políticas, que se caracteriza, entre otras cosas, por su carácter dinámico, posibilidad de cambiar sus elementos a lo largo del tiempo, introduciendo y eliminando normas, y que además, sobre todo en las últimas décadas, nos hallamos ante un proceso de hipertrofia legislativa. Y no será muy extraño aceptar la posibilidad de la presencia de contradicciones. Por otro lado, la larga tradición jurídica de los llamados criterios de resolución de contradicciones, básicamente del criterio jerárquico, como lex superior, derogat inferiori, del criterio cronológico, lex posterior, derogat priori, y del criterio de especialidad, lex specialis derogat generali. Parecen asumir implícitamente la posibilidad de las contradicciones normativas. Y hasta aquí vamos a ver en esta cápsula todavía de los defectos lógicos. Vamos a seguir viendo en la siguiente cápsula, pero vamos a concluir esta cápsula y vamos a hablar todavía en la siguiente cápsula sobre la clasificación, un poco de estas contradicciones, como los tipos de contradicciones, algo rápidamente, y ya después seguiremos con lo demás en otras cápsulas de los principios, pero continuaremos todavía con estos defectos lógicos.